Hola, soy Antonio Barrientos, de la Universidad Politécnica de Madrid. Comenzamos el vídeo cuarto dedicado al cálculo de los errores en régimen permanente. En el capítulo anterior hemos calculado los errores, pero de manera general, no en régimen permanente. Obteníamos EDS, epsilon ds o E sub zds, que transformándole nos darían las expresiones del error de entrada-salida a lo largo del tiempo o el error de anteperturbación a lo largo del tiempo. Aquí nos vamos a fijar no a lo largo del tiempo, sino en el valor final. En el valor que, si el sistema es estable, condición importante que voy a repetir varias veces, si el sistema es estable, el valor final que adopta ese error, entrada-salida, esa señal de error. Bueno, el desarrollo que vamos a seguir es primero especificar que vamos a calcular los errores en ese régimen permanente y que eso lo haremos aplicando el teorema del valor final. En segundo lugar, que como hemos dicho que los errores dependen no solamente de las funciones de transferencia, sino también de la entrada, vamos a plantearnos que vamos a estudiar el error ante las entradas normalizadas de siempre, el escalón, la rampa y la parábola. Bien. Después veremos que en el cálculo de esta expresión del error régimen permanente podemos llegar al resultado de la expresión del error de una manera muy sencilla a través del concepto de las constantes de error. Las constantes de error las vamos a poder obtener de manera muy rápida viendo la función de transferencia y a partir de ellas también de manera muy rápida podremos calcular el error. Bueno, comenzamos con insistir en que vamos a trabajar únicamente en la parte de régimen permanente y para eso lo primero es que el sistema tiene que ser estable. Si el sistema es estable, me interesa conocer el error del régimen permanente, ¿vale? Lo vimos en el vídeo inicial de motivación, a lo largo del tiempo hay un error, pero asumo que si estoy en 0 y paso a 10, no puedo pretender que no haya error al principio. Me interesa que al final no haya error. Entonces voy a fijarme en ese valor final a ver si hay error o si lo hay, cuánto de grande es. Y eso necesita previamente comprobar o verificar que el sistema sea estable. Recuerdo, una vez más, que el error depende tanto de la entrada como de las funciones de transferencia. Destaco que depende de la entrada, porque como hemos dicho después vamos a estudiar el error ante diferentes entradas. Y para obtener cuánto vale el error permanente, lo que vamos a hacer es aplicar el teorema del valor final a la expresión de mi señal de error o mi error de entrada-salida. Una vez más, esto lo podremos hacer si el sistema es estable. Insisto en ello porque si aplicamos la fórmula final que vamos a obtener a un sistema que no sea estable, obtendremos un resultado que es incorrecto. Bueno, pues comenzamos o abordamos a continuación el tema de la entrada. Las entradas que vamos a utilizar para evaluar el error van a ser las de siempre, escalón, rampa y parábola, pero el nombre que se les da en este caso son errores de posición, velocidad y aceleración. No se dice error ante escalón, error ante rampa y error ante parábola. Es costumbre llamarlos error de posición, velocidad y aceleración. Esto es sencillamente, el no utilizar entradas normalizadas con los nombres habituales, es sencillamente por hacer una analogía con los sistemas de control de posición, los sistemas electromecánicos, en los cuales cuando yo al telescopio que vimos al principio le digo que vaya a una posición nueva y se lo digo bruscamente, le estoy enviando un escalón en posición. Estoy diciendo pasa de 0 a 10 grados, un escalón, y estoy dando una posición nueva. Cuando sin embargo digo que dé vueltas para seguir, por ejemplo, la evolución del Sol a una velocidad determinada, estoy dando una entrada en rampa a una velocidad constante. Entonces estaríamos hablando de una entrada en velocidad. De la misma manera, si quisiese que mantuviese una aceleración, estaría dando una parábola. Entonces, hacemos esa analogía entre el sistema electromecánico con todos los demás, y en lugar de hablar de errores ante escalón, rampa y parábola, hablamos de errores de posición, velocidad y aceleración. Entonces, el error de posición es el error de régimen permanente ante entrada en escalón. Si tengo que obtener el error de posición de un sistema, tengo que averiguar cuánto vale el error de ese sistema ante una entrada en escalón cuando hemos alcanzado el régimen permanente, si el sistema es estable. Si lo que pretendo es calcular el error de velocidad, tendré que calcular el error permanente ante una entrada en rampa. Y si lo que busco es el error de aceleración, tendré que calcularlo ante una entrada en parábola. Vamos a obtener la expresión del error de posición. ¿Vale? Vamos a partir de mi sistema genérico. Sí que le he añadido algo nuevo que sencillamente lo explico, no tiene mayor importancia. Lo he hecho realmente para anticiparme al siguiente capítulo que nos iremos acostumbrando. Y es que he añadido aquí, aparte del bloque GDS, un bloque RDS. El bloque RDS sería un bloque regulador. Es un bloque que yo desarrollo, que yo creo, yo construyo y lo pongo ahí para modificar el comportamiento de mi sistema. Cuando mi sistema no hace lo que yo quiero, tengo la opción de conseguir modificar su comportamiento incorporando algo más. Este bloque es el regulador. Ya digo que por ahora únicamente es un bloque más que da como resultado que la función de transferencia en cadena cerrada, en lugar de ser G partido por 1 más GH, será RG partido por 1 más RGH. ¿Vale? Vuelvo a hacer referencia ahora a que el error de entrada-salida y la señal de error genéricamente no son iguales, pero si HDS es constante, sí que el error de entrada-salida, la E, y la señal de error, la epsilon, son iguales.
Entonces, si h de s es constante y es igual a h de 0, error entrada-salida y señal de error valen lo mismo. Y esta es la expresión que tenían, esta expresión que acabamos, sin más que aplicar la definición de que era x menos y por h de s, y la y la obteníamos a partir de la función de transferencia rg partido por 1 más rgh por la epsilon. Bien. Bueno, pues esta es la expresión de señal de error o error entrada-salida, ser la h constante. Y lo que nos planteamos es qué pasa cuando la x, la entrada, es error de posición, la entrada es un escalón. Y calculamos el valor final de esto. Donde pone x ponemos el escalón, aplicamos el teorema del valor final presuponiendo que el sistema es estable y tenemos esto. El teorema del valor final dirá que este valor final, que es lo que llamamos error de posición, va a ser el límite cuando s tiende a 0 de s por la expresión de mi epsilon o mi e de s. Si os fijáis, si la x vale 1 partido por s, tendremos esta expresión de aquí. La s con la s se me van, me queda esta expresión, y si ahora calculo este límite en esta parte de aquí, tendré esta expresión de aquí. Bueno, vamos a llamar a este límite, a esto que tenemos aquí, k sub p, constante de error de posición. K sub p es el límite cuando se tiende a 0 de r por g por h, de la cadena abierta, de la cadena estirada. Desenganchamos aquí esta flecha, lo estiramos todo, tenemos todo seguido r, g y h, y este límite cuando se tiende a 0 es lo que vamos a llamar constante de error de posición. Si esto es k sub p, volvemos a esta expresión de aquí, tenemos que el error de posición es 1 partido por 1 más k sub p. Tenemos ya una expresión muy directa de cálculo del error de posición, que repito, realmente es la señal de error de posición. Pero si la h es constante, coincide también con el error de entrada-salida ante entrada escalón. ¿Por qué utilizamos esta expresión tan compacta? Pues porque fijaros lo fácil que es calcular k sub p. Voy a poner un ejemplo para que veamos hasta qué punto, o sea, lo que estamos haciendo y hasta qué punto esto es sencillo. A ver, si saco el lápiz aquí y ponemos unos valores cualesquiera. Imaginemos que lo que tenemos ahí es esto. La r, imaginamos por simplificar, que va a valer 2. Imaginemos que la g es 5 partido por s más 1 y que la h, recordad que tiene que ser constante, va a valer 4. Bien, pues entonces la k sub p, que es el límite cuando se tiende a 0 de la r por la g y por la h, vale 2 por 5 partido por 1 y por 4, es decir, 40. Y si la k sub p es 40, el error de posición es 1 partido por 1 más 40. Ya hemos calculado cuánto va el error. Esto quiere decir que si a mi sistema le pongo un escalón, ese error de posición es ante entrada escalón. Perdonad, esto es el escalón, aquí. La salida tendrá una evolución en el tiempo y finalmente se va a quedar con un error, una distancia respecto de la entrada que era 1. Un error que vale, esta distancia aquí vale 1 partido por 41. ¿Vale? Bueno. Error de posición, error de velocidad, lo mismo, pero con entrada, en lugar de escalón, entrada a velocidad. Tenemos el mismo caso, la misma situación, pero ahora lo que cambia es esto. La x de s es 1 partido por s cuadrado. Aplicamos lo mismo, tenemos el valor final. Ahora la s se me va con el cuadrado, pero me sigue quedando una s. Y ahora cuando tomo el límite, cuando la s tiende a 0, fijaros que esta s me va a desaparecer. Y me va a quedar esta expresión de aquí. Entonces voy a llamar a esto de aquí k sub v. Esta es la constante de error de velocidad. La constante de error de posición era el límite cuando se tiende a 0 de r, g y h. La de velocidad es la de s por r, g y h. ¿Vale? Bueno, y en este caso, el error de velocidad no es 1 partido por 1 más k sub v, sino que es 1 partido por k sub v. ¿Vale? Bueno, este es el error de velocidad y la constante de error de velocidad. Vamos a por el último, el error de aceleración. Misma situación, lo que nos cambia es que ahora la entrada es una parábola, por tanto, transformada de Laplace es 1 partido por s cubo. Repetimos el mismo desarrollo. Ahora nos quedará la s, se mirará con uno de las s que tenemos abajo, me quedará un s cuadrado. Cuando el s tiende a 0 esto me desaparece, me queda esta expresión de aquí, y a este límite de aquí abajo vamos a llamarle k sub a, constante de error de aceleración. Y siendo esto k sub a, el error de aceleración es 1 partido por k sub a. Bueno, en resumen, tenemos la constante de error de posición es el límite cuando se tiende a 0 de RGH. Voy a recorrer primero en vertical. La constante de error de velocidad es el límite cuando se tiende a 0 de S
por RGH. Y la constante de error de aceleración es el límite cuando se tiende a cero de S cuadrado por RGH. Fijaros que donde pone H estoy poniendo H de 0 porque estoy presuponiendo que H de S es constante y H de S y H de 0 es lo mismo. ¿Vale? Si nuestras expresiones son válidas únicamente para el cálculo de de la señal de error, no para el error de entrada-salida. Ahora entramos en ese matiz. Bueno, una vez que tenemos las constantes de error, los errores de posición, velocidad de aceleración se obtienen de esta manera. Os destaco que el error de posición tiene 1 más k sub p, el de velocidad y de la... Esto es un error, esto es un sub. Esto es una A. Los errores de velocidad y de aceleración es 1 partido por su correspondiente constante, pero el de posición tiene el 1 delante. ¿Vale? Estas expresiones sí que hay que recordarlas, son rápidas, son directas y nos permiten de una manera instantánea casi calcular los errores de un sistema. Bueno, esto es si el error de entrada-salida y la señal de error coincidían porque la realimentación era constante. Y si no es así, ¿qué pasa? Pues que para calcular la señal de error nos valen las expresiones, pero para calcular el error de entrada-salida no. No nos queda más remedio que aplicar la expresión original, ir haciendo todos los cálculos y finalmente tomar el valor, aplicar el teorema del valor final si el sistema es estable. Es decir, calcularemos la función de transferencia del sistema en cadena cerrada. Calcularemos cuánto vale la salida, que será la entrada por la m de s. Calcularemos la expresión del error, que es, aquí de nuevo tengo una rata, esto, disculpadme, es x. Es la entrada menos la salida, que es x por m, por h de 0. Una vez que tenga e de s, una vez que la tenga obtenida, pondré la entrada que me haga falta, pongamos que la entrada es error de posición, pues será 1 partido por s, y aplicaré el teorema del valor final. Que la entrada es una rampa, pues pondré 1 partido por s cuadrado, y aplicaré sobre e de s el teorema del valor final. ¿Vale? Pero no podré recurrir a las expresiones anteriores si la h de s no es constante.